¿no? Bendito sea Dios, y de todo nuestro corazón verdaderamente es nuestra oración que hayan pasado un excelente tiempo en compañía de su familia este año nuevo. Y bueno, muchos ya empezaron a hacer sus deseos o sus metas de año nuevo, y está bien. Yo creo que es bueno ponerse metas, es bueno ponerse deseos, pero esta serie que estamos empezando el día de hoy, serie de mensajes, esta va a ser una serie corta, muy importante. Vamos a tratar este domingo y el próximo domingo una serie que se llama 2015, un nuevo inicio. Y para nosotros es muy importante. Primeramente, mire, para todos nuestros miembros, esta serie es crucial, porque nosotros entendemos que Dios tiene propósitos, planes y diseños. Nosotros entendemos que Dios no simplemente es un Dios que dice, pues a ver qué pasa. Nosotros entendemos que Dios tiene propósitos para nosotros como iglesia. Y durante esta serie, durante estas 2 semanas, es nuestra oración que podamos expresarle lo que Dios nos ha dicho a todos nuestros miembros, hacia dónde nos vamos en este 2015. Así que es importantísimo como miembro de la iglesia que usted conozca hacia dónde vamos, qué esperamos, qué Dios nos dijo. Ahora, quizá usted no es miembro, quizá es su primera vez, que de antemano quiero darle un fuerte aplauso, que le demos un fuerte aplauso a todas las personas que vienen por primera y segunda vez. Bienvenidos a casa, qué bueno que están aquí. Y tal vez tú vienes por primera o segunda vez y dices, bueno, pero yo no soy miembro. ¿Sabes qué? Llegaste en un excelente tiempo. En estos 2 domingos son cruciales, porque yo estoy convencido que Dios quiere que todos tengamos una iglesia. Yo estoy convencido que todos deben de buscar a Dios y deben de tener un lugar donde congregarse. Pero al mismo tiempo, debes de ser guiado por Dios al lugar donde te vas a congregar, y debes de conocer, pues, ¿qué busca la iglesia? ¿Hacia dónde va la iglesia? Porque muchas veces la gente puede decir, bueno, es que esa iglesia o aquella o ese tipo de iglesias, y tienes muchas ideas y conceptos en tu mente y no sabes exactamente qué es. Así que si tú vienes por primera, segunda vez o has estado viniendo, todavía no eres miembro, es un excelente tiempo este domingo y el próximo para saber qué cree exactamente la iglesia del Señor y hacia dónde vamos, qué predicamos, qué somos. Y quizá en ese sentido digas, bueno, realmente yo comparto ese corazón, yo comparto esa visión, yo comparto ese propósito, creo que esta es mi casa. Así que es muy importante tanto para miembros como para personas que nos están visitando o han estado visitando esta serie 2015, un nuevo comienzo, este domingo y el próximo domingo. Y quiero decirle que cuando le pusimos un nuevo comienzo, corresponde a lo siguiente. Yo no crea que de repente quiero externarles lo que Dios puso en nuestro corazón porque oramos hace una semana o hace 2 semanas o hace 3 semanas y dijimos, Dios, ¿qué quieres para con la iglesia? Básicamente, una de mis principales oraciones delante de Dios es decirle, Señor, dame sabiduría. Porque escúchame bien, no es a donde los líderes o el pastor quieren llevar la iglesia, es donde Dios quiere que vaya la iglesia. Y eso es importantísimo. Así que una de las oraciones que hago con más temor delante de Dios es, Señor, dame sabiduría para llevar a la gente, a tu iglesia, a donde tú quieres. Nosotros podríamos decir, a ver, hermano, les dimos un papelito, ¿qué creen que deberíamos de hacer para el 2015 como iglesia? Y cada uno de nosotros podría decir, bueno, yo creo que debemos de hacer esto, yo creo que podríamos hacer esto, y todos tendríamos una opinión, y podrían ser cosas buenas, porque sabe, la mayoría de iglesias hacen cosas buenas, no es eso, vaya, le ayudan a gente, hacen eventos, todo este tipo de cosas. O yo podría poner, o juntar a los líderes, a ver, líderes, ¿qué quieren que hagamos para el 2015? O yo mismo, bueno, aquí está la lista de lo que quiero que hagamos para el 2015. Creo que lo más importante es preguntarle a Dios, ¿qué quieres que hagamos? Al fin y al cabo, somos la iglesia del Señor, le pertenecemos a Él. Así que no es que no podamos tomar una opinión y ver qué podríamos hacer, en qué podríamos mejorar, eso es sano, pero la opinión que va a pesar más, la opinión más importante, es qué Dios quiere para nuestra iglesia. Fíjese, la Biblia dice que aquel que no tiene visión, o el pueblo, o la iglesia, o el grupo que no tiene visión, se desenfrena. Y para que usted me explique, para que usted entienda brevemente, lo que está ilustrando este pasaje es que la iglesia que no tiene visión o propósito, o el pueblo, o la persona que no tiene visión o propósito, se desenfrena, es como un caballo desbocado. Usted sabe que a los caballos se le pone freno para dirigirlo, ya sea para pararlo o para dirigirlo a la dirección o al lugar donde se quiera. Cuando dice que el que no tiene visión o el pueblo que no tiene visión se desenfrena, quiere decir que básicamente corre como caballo desbocado. Es decir, puede tener movimiento, puede correr, pero no corre para ninguna parte. Así que nuestra iglesia
no puede estar sin un propósito específico, sin una visión específica, porque podríamos tener movimiento, podríamos hacer muchas cosas, pero no necesariamente estaríamos llegando a donde Dios nos quiere. Es importantísimo que nosotros entendamos qué Dios quiere, cuál es su propósito, para dónde nos dirigimos. Y es que, amados hermanos, esta iglesia definitivamente no puede ser así. No podemos simplemente existir por existir. No podemos simplemente hacer eventos por hacer eventos. No podemos congregarnos por congregarnos, como si Dios no tuviera un propósito para con nuestra iglesia. Y es que Dios no se le ocurrió a Dios de repente hace 6 años que nos fundamos o que se fundó la iglesia. No es como que, ¿y ahora qué hago? Dijo Dios, pues voy a hacer el LSC. ¡Pam! Empiecen. No, ni siquiera surgimos porque hubo problemas. No. Esta iglesia surgió en el corazón de Dios en la eternidad y tiene un propósito de Dios específico. Es por eso que no podemos caminar como si no hubiera propósito. No podemos caminar como que, bueno, pues es otro año, ¿qué hacemos? A ver, ¿qué hacemos? No, pues ahora vamos a ayudarle a los niños, a los ancianos, tengamos un desayuno de mujeres y llevémonos a que se golpeen los hombres sanamente en el nombre del Señor. Porque eso diríamos, a ver, ¿qué hacemos? Pues ahora ya toca el de matrimonios. No, pues ya toca algo de mujeres, pastor. No, pues ya toca esto. Y entonces, no, espérate. ¿Qué Dios quiere? Porque no se le ocurrió a Dios esta iglesia ayer, sino en la eternidad. Por tanto, Dios tiene un plan. Pero escuche, nosotros somos la iglesia. Por tanto, tampoco podemos caminar como que, bueno, pues son mis planes personales, mis metas personales, ya llegó el 2015, vamos a bajar de peso. Y ¿sabe qué? Está bien, yo necesito bajar de peso. Vaya, esas no son metas malas, inclusive nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, aunque algunos de nosotros tenemos catedrales. Pero eso está bien, tengamos planes y voy a tener mejor relación y voy a tener un mejor trabajo. Eso está bien, no hay problema. Pero no, escuche, no podemos caminar como si no formáramos parte de la iglesia. Y le hablo más a los miembros y a los que no son miembros, escuche lo que estoy hablando para los que somos parte de la iglesia. No podemos caminar como que la iglesia solo es un lugar a donde voy el domingo. La iglesia somos nosotros y somos parte de la iglesia todos los días. Y si Dios tiene un propósito para la iglesia, entonces tiene un propósito para nosotros. Y por tanto deberíamos estar diciendo, Señor, ¿qué quieres para nosotros como iglesia? Yo soy parte de la iglesia en este 2015. Porque escuche, LSC, la iglesia del Señor, existe por una razón: hacer la voluntad de Dios y seguir su corazón. Esa es la razón por la que existimos. Escuche, la razón por la que existimos no es tener mucha gente. La razón por la que existimos es hacer la voluntad de Dios y seguir su corazón. La razón por la que existimos no es tener muchos edificios ni muchos campuses. La razón por la que existimos es hacer la voluntad de Dios y seguir su corazón. LSC está compuesta por cristianos. Y escuche, cuando digo cristianos no quiero o no estoy evocando a aquellos que creen en Cristo nada más, porque eso es cristiano actualmente. Cristiano es todo aquel que cree en Cristo, no importa cómo viva, no importa qué iglesia vayan, no importa. O sea, hay cristianos de todos colores y sabores. No sé si lo he visto. Hay cristianos bautistas, metodistas, presbiterianos, pentecostales, no denominacionales, cristianos calvinistas, cristianos arminianos, cristianos, tú crees en esto, tú crees en el otro, hay cristianos de todos. Pero cuando me refiero que la iglesia del Señor está compuesta por cristianos, no me refiero nada más a cristianos que creen en Cristo. Me refiero a aquellos que han puesto la voluntad de Dios como prioridad y meta máxima de vida. A eso me refiero. No me refiero a gente perfecta, porque no somos perfectos. No me refiero a gente que ya tiene todo en orden perfectamente bien. No me estoy refiriendo a eso. No me estoy refiriendo a gente que nunca peca. No me estoy refiriendo a eso. No me estoy refiriendo a gente que no tiene sueños personales o metas personales. No, hay sueños y metas personales. Me estoy refiriendo a gente que tiene como anhelo e ideal hacer la voluntad de Dios, que es su máxima meta, y que cuando peca, cuando cae, no se queda tirado culpando a otro,
diciendo que las circunstancias, diciendo que otro, pero se para y dice, fallé esta vez, fallé este día, fallé en esta área de mi vida, pero me voy a parar y voy a seguir adelante con mi ideal, que es vivir para Cristo, hacer su voluntad. Eso es lo que tenemos en la iglesia del Señor. Tenemos una razón muy clara de existir. Queremos hacer la voluntad de Dios y seguir su corazón. Ese es nuestro anhelo. Perfecto no soy. Sin embargo, cuando hago algo mal, no me justifico, pido perdón, me paro y sigo adelante a mi meta. ¿Todo en orden? No tengo todo en orden. Pero mi mayor anhelo es hacer la voluntad de Dios y seguir su corazón. Metas personales, sí tengo metas personales, pero mi mayor meta es hacer la voluntad de Dios y seguir su corazón. Por eso existe esta iglesia, amados hermanos, miembros, se los recuerdo, amigos que nos visitan por primera vez. Por eso existimos, para hacer la voluntad de Dios y seguir su corazón. Ahora, pudiera surgir una pregunta, bueno, ¿y cuál es la voluntad de Dios para mi vida? O sea, ¿cuál es su propósito? ¿Qué quiero? Y obviamente la palabra de Dios le va a poder decir qué Dios quiere para usted. Pero permítame refrasear la pregunta. ¿Qué si en lugar de decir qué Dios quiere para mi vida, cuál es la voluntad de Dios para mi vida, cómo sigo su corazón, decimos qué Dios quiere para nuestra iglesia? ¿Cuál es la voluntad de Dios para nuestra iglesia? Obviamente la formamos cada uno de nosotros. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nuestra iglesia? Porque una vez más, podríamos hacer muchas cosas. Hay muchas cosas buenas que la iglesia puede hacer. 1000 cosas buenas. Desde reuniones, desde ayudar a la gente pobre. Hay 1000 cosas que podemos hacer buenas. Pero la pregunta es, ¿qué Dios quiere para nuestra iglesia? ¿Qué Jesús quiere para nuestra iglesia? Es decir, para cada uno de nosotros. ¿Y por qué no dejamos que Jesús mismo nos conteste? ¿Por qué no dejamos que la Biblia y las palabras de Jesús sean los que nos respondan qué Jesús quiere que hagamos? ¿Cuál es su voluntad para nosotros? Yo le voy a pedir que abra su Biblia si la tiene, si no va a aparecer en pantalla, ya conseguirá su Biblia. O dicen ahora, ábrala o préndala. Abra o prenda su Biblia en Mateo, capítulo 28, versículo 18 y 19. Voy a leer. 28, 18 y 19. Cuando lo tenga, diga amén. Y dice las Escrituras: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en los cielos y la tierra. Por tanto, ir y hacer discípulos. Fíjese, se lo repito. Estamos en Mateo 28, 18 y 19. Y se acercó Jesús y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y la tierra. Id pues a ser discípulos. Escucha. Creo que está muy claro. Creo que no necesita mucha interpretación. Jesús mismo está diciendo qué quiere que hagan sus discípulos. Ahora, escuche. No era un discípulo que estaba ahí, eran los discípulos. Él les habló individualmente a cada uno de ellos. Por ejemplo, a Pedro le dijo: Pedro, apacienta mis ovejas. Pero aquí juntó a los discípulos, porque es una encomienda para el grupo de discípulos. En este contexto, para la iglesia. Ahora, yo quiero saber, ¿cuántos de ustedes se consideran discípulos de Cristo? Entonces uno dice, pues, ¿qué es eso? Discípulo de Cristo es aquel que le sigue para hacer lo que Jesús quiere. Ese es un discípulo de Cristo. Yo le sigo y yo vivo para hacer la voluntad de Jesús. Ese es un discípulo de Cristo. Por eso hay cristianos de todos colores. No hay muchos discípulos. Si hubiera más discípulos, estaríamos revolucionados todos. Hay muchos cristianos, no tantos discípulos, porque un discípulo es aquel que vive para hacer, yo le sigo, yo hago la voluntad de Dios, yo existo para hacer la voluntad de Dios. Así que Jesús junta a sus discípulos. Ahora, escuche, ¿cuándo ocurrió esto de Mateo 28, 18 y 19? Después de que Jesús ya había muerto en la cruz y ya había resucitado y estaba por ascender al cielo. Acuérdense, 3 cosas muy importantes. Jesús murió, Jesús resucitó y Jesús ascendió al cielo. ¿Dónde ocurre esto? Jesús ya murió, resucitó, junta a sus discípulos, les da estas palabras y después asciende al cielo. ¿Está conmigo? Pero esto nos trae una gran enseñanza. ¿Sabe qué enseñanza? Muchos se quedan en la cruz. ¿Y cómo no celebrar la cruz? ¿Y cómo no recordar la cruz? De ahí viene nuestra salvación.
Dice que en la cruz, en Colosenses capítulo 1 y 2, nos empieza a desglosar qué hizo Jesús en la cruz del Calvario. Exhibió públicamente a las potestades y los principados, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. ¿Cómo no recordar la cruz? ¿Cómo no recordar la resurrección? En la resurrección nosotros sabemos que tenemos vida, que Jesús triunfó sobre la muerte. Pero escucha. Sería un error solamente quedarnos en la cruz y en la resurrección, aunque sin la cruz y la resurrección no hay nada. Pero la iglesia sí ha estancado ahí. Estancado, pastor. ¿Cómo alguien se podría estancar en la cruz y la resurrección? Escuche. Es que no llegan a este punto. No llegan al punto donde después de Cristo resucitado, junta a sus discípulos y les da instrucciones de lo que tenían que hacer. Y como la iglesia no llega a este punto, la iglesia hace lo que cree correcto. Y que muchas veces son cosas buenas. Pero somos la iglesia del Señor. Deberíamos estar haciendo lo que Cristo dijo que hiciéramos. Y Cristo sí dijo qué debíamos de hacer. No nos lo dejó a nosotros. Él estableció qué esperaba de nosotros. Así que antes de ascender al cielo, junta a sus discípulos y les da instrucciones de lo que debían de hacer. Si la pregunta es, ¿qué quiere Dios que nosotros hagamos? ¿Cuál es su voluntad? ¿Cuál es su corazón para nosotros? Ahí está la respuesta. Y dice entonces que antes de partir a estar sentado a la diestra del Padre, Jesús tomó a sus discípulos y habló con ellos. Porque escúchame, Jesús vino a dar, escucha, ahí te va para el Face y para tu Twitter. Ahí te va. Jesús vino a dar salvación al perdido y una encomienda al salvo. Voy a repetirte esto. Jesús vino a dar salvación al perdido y una encomienda al salvo. Si tú no has conocido a Cristo, Él te quiere dar para salvación. Si tú ya lo conociste, Él tiene una encomienda para ti. En ese contexto, leemos el 18 y dice, y se acercó Jesús y habló con ellos, diciéndoles, fíjate, esto había ocurrido, dice que se acercó Jesús. ¿Cuántos quisieran que Jesús se acercara a ustedes? Mi oración es que siempre Jesús se acerque a nuestras iglesias, siempre, en el sur, en el norte, donde nos encontremos. Señor, tu presencia, acércate a nosotros. Pero quiero que se dé cuenta en qué contexto se acercó Jesús a los discípulos, a los ya creyentes, no a los no creyentes. A los no creyentes Jesús se acerca y los abraza, no importa cómo estén. Pero aquí estamos hablando de los discípulos. Ellos, escucha, cuando Jesús resucitó, las mujeres habían ido a ver a Jesús y se encontraron con la aparición de algunos ángeles. Si usted no sabe la historia de la resurrección, lo esperamos en Domingo de Resurrección, aquí se la decimos. Ya tiene una invitación anticipada. Y dice que se acercaron, y unos ángeles le dijeron, ¿para qué buscas entre los muertos al que vive? Y les dan instrucciones de decir, vayan y digan a sus discípulos que Jesús vive y que lo esperen en tal lugar. Así que las mujeres salen corriendo y después también se encuentran a Jesús. Y Jesús les da la misma instrucción, díganle a mis discípulos que me esperen en tal lugar. Así que cuando Jesús se acerca, los discípulos estaban allí esperándolo en obediencia y en expectativa. ¿Sabes qué quiere decir? Que muchas veces no sientes a Dios y Dios no te habla porque no tienes la actitud de obediencia y la expectativa de que Dios te quiere hablar. Están muy silencio. Los discípulos tenían una actitud de obediencia porque fueron al lugar donde se les indicó y de expectativa querían que Jesús les hablara. Y yo espero que la iglesia del Señor tenga las dos cosas para que Dios nos hable. Y Dios nos está hablando. Y si hoy tú quieres que Dios te hable, tienes que tener la misma actitud de los discípulos. Estoy dispuesto a hacer lo que tú me digas, Señor, y tengo la expectativa de que tú me hables. Porque si no, tú vas a venir simplemente a una religión, a una reunión más. Cuando tú sales de la reunión y dices, pues sí, igual que siempre. ¿Sabes qué perdiste? La actitud de obediencia y la expectativa de que Dios te hablara. Pero cuando vienes aquí con la actitud y la expectativa, Dios seguramente se va a acercar a ti y te va a hablar. Y los discípulos estaban con esa actitud de obediencia y con esa expectativa, y dice que Jesús se acercó y les habló diciendo, y yo estoy seguro, amados hermanos, que Dios nos ha hablado y nos ha dado dirección y se ha acercado y nos ha dicho, esto es lo que yo quiero que ustedes hagan. Y no es fácil muchas veces lo que Dios te pide. No es fácil. Por eso a veces no le queremos escuchar. ¿Sabes qué? Muchas veces Dios ya no te habla porque ya te habló. Ya Dios te dijo qué quiere
Él que hagas tú. Pero tú no querías escuchar eso. Y la persona que está a tu lado, te están hablando a ti. Así que todavía sigues preguntándole, Señor, háblame. Y Dios te dice, ya te hablé. Ya te hablé. Señor, háblame, ya te hablé. Nada más que lo que escuchas no es lo que querías escuchar. Y como que Dios no te ha hablado. Y Dios de repente calla. Y después empieza a decir, como que ya no siento a Dios. Como que ya no siento a Dios. Una vez más, tienes que tener la expectativa y la actitud de obediencia. Y sí, escucha, a veces Dios te va a pedir cosas que no están en tu posibilidad de hacer, inclusive. La Biblia dice que si no es de fe, no es de Dios. ¿Sabes qué quiere decir? Que cuando Dios quiere que tú crezcas en la fe, te va a poner imposibles delante de ti. Sí, ¿cómo imposible? Sí, que tú no tienes la capacidad, que tú ves y dices, ¿yo cómo voy a hacer eso? Yo no puedo. Exactamente. Y Dios te dice, exactamente. Te lo estoy pidiendo porque vas a tener que depender en mí. Vas a tener que clamar a mí. Te vas a tener que acercar a mí. Por eso te lo estoy pidiendo. Y los discípulos estaban allí con la expectativa, y Jesús se acercó y les habló diciendo, ¿y qué les dijo? Fíjense, la encomienda, ir y hacer discípulos. Ahora, ¿se imagina la cara que pusieron los discípulos? ¿Cómo? ¿Nosotros? Sí. Obviamente estaban emocionados, Jesús acababa de resucitar. Pero ¿qué cara pondrían los discípulos cuando Jesús les dijo, ir y hacer discípulos? Quizá lo que dijeron en Hechos capítulo 1, cuando los discípulos empezaron a hablar y decir, ¿cuándo restaurarás el reino de Israel? ¿Sabe lo que quería implicar eso ahí en Hechos 1? ¿Cuándo nos vas a dar un gobierno autónomo? ¿Cuándo vas a quitar este presidente que tenemos, transliterado a nuestra época? ¿Cuándo nos vas a dar más dólares? ¿Cuándo? Le sacaron todo lo terrenal. Y a veces así nosotros vivimos. Jesús nos dice qué quiere que hagamos y nosotros siempre, ¿pero cuándo me vas a ayudar a tener un mejor trabajo? ¿Pero cuándo me vas a ayudar a tener más lana? ¿Pero cuánto me vas a ayudar para que el presidente pues ya me dé los papeles, ya? Dicen por ahí que ahora están buscando los hijos que no querían ver antes. Se ríen de nervios. Y creemos que solo en eso ronda la voluntad de Dios, que eso es todo, que pues estamos aquí para que Dios nos ayude, ¿para qué más? Y Jesús viene y dice, no, es que yo tengo una encomienda para ti, yo quiero que tú hagas algo. Y dice, ir. ¿Ir? ¿Sí? ¿Sabes qué quiere decir? ¿Por qué lo frasea así Jesús? ¿Por qué empieza con el ir y hacer? ¿Sabes por qué? Porque Jesús nunca pensó que sus discípulos estuvieran pasivos, estáticos, simplemente esperando ser bendecidos. Ir implica, párate, quiero que hagas algo, quiero que te actives. Sentado no vas a hacer nada. No llores, hermana, yo sé que es difícil. Bueno, ve. Ay, Señor, pero es que ve, quiero, párate, haz algo. Ay, Padre, tengo tantos problemas, ve. Y todas las excusas que podemos poner para, yo no me siento capaz, yo no me siento digno, yo no tengo tiempo. Dile a la persona que está a tu lado, ¿cuál es tu excusa? Porque si usted le pregunta a Jesús, ¿cuál es el propósito para nuestra iglesia? Jesús va a decir, ¿para qué estás hoy ayunando? Ya te lo dejé ahí. Ya está aquí. Quiero que hagas algo intencionalmente. Quiero que te levantes, quiero que vayas. ¿Sabe que las iglesias no crecen? ¿Sabe por qué? Porque están esperando que la gente venga. Pero aquí Jesús no dijo, dejen que la gente venga y me conozcan. Así no dice. La Biblia dice que Jesús estableció ir. Dile a la persona que está a tu lado, te están hablando a ti. Ir. Haz algo. Y después dice, ir y hacer. Escuchen lo que le voy a decir, muy importante. Dice, hacer. El ser discípulos no es de la noche a la mañana. Es un proceso.
Porque de repente vienen y se habla de un crecimiento explosivo. Un crecimiento explosivo implica simplemente que fueron, no que son discípulos. Las iglesias pueden estar llenas de gente que no son discípulos. Y decir, ya somos muchos, ¿y qué? Bueno, la meta es hacer muchos discípulos. Porque cuando entonces se hacen discípulos, gente que vive para hacer la voluntad de Dios y para hacer otros discípulos, hermano, las vidas son revolucionadas. Pero ese es un proceso. Hay que ir primero. Hay que ayudar a Dios o ser usados por Dios para restaurar a la gente. Hay que capacitar a la gente para que vengan a ser discípulos. ¿O no Jesús dijo, id a ser discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado? Es un proceso, pero empieza con ir. Ahora, ya fuiste, sí, ahora haz. ¿Quién? ¿Yo? Sí, tú. Haz discípulos. Ah, no, eso que lo haga el pastor, ¿yo qué? No, es que no se lo está pidiendo nada más a los líderes. No dice, a ver, los pastores, júntense, ir y háganlos. No, ahí no dice así. No, pues es que yo tengo mis hijos y ahorita mis hijitos. Mis hijos son mis discípulos. Ay, no dice así. Es que está muy sencillito como dice. No tienen que tratar de interpretar de acuerdo a lo que está ocurriendo en sus vidas, ¿ve? No es que yo nunca puedo hablar bien, y si le digo herejías, bueno, por lo menos invítalo a la iglesia, aquí nosotros les hablamos. Y si no van, y si mañana te atropella una bicicleta aquí, todo tratar de reinterpretar. Tengo más de 20 años en el ministerio, o sea, yo sé, me veo muy joven, es que empecé a los 7 años sirviendo al Señor. Tengo casi 25 años en el ministerio y he escuchado de todas las cosas excusas para esto, todas las interpretaciones. Bueno, es que eso no es para mí porque yo no tengo el don de evangelista. Es decir, a mí no me salen las palabras, por tanto, eso no es para mí. Por favor, ahí está bien claro. Y que eso es cierto, ¿no? Miren, yo tengo la bendición de que mi madre hoy me está visitando de la Ciudad de México. Y ya les he contado algunas anécdotas, ¿no? De ella. A mí no me sale tan facilito como a ella. Ella le hablan por teléfono, el otro día habló por teléfono, se los comenté algún día, ¿no? Algún tiempo, habló por teléfono, estaba equivocado. No, señor, está equivocado. Y le dijo, qué bueno, pero Dios tiene un propósito, déjeme hablarle de Cristo. Así le hace ella. Yo no puedo. Bueno, no se preocupe, que Dios le bendiga, bye. Ya, pero ella no, yo no soy así. Pero eso no me excusa. Eso no quiere decir que yo no tenga que hacer discípulos porque no me sale tan sencillito como a otros. Hay gente que le está hablando de Cristo en el HIV, en la Michoacana, lo meten a la cárcel y habla de Cristo. Y uno no le sale y uno dice, no, yo no podría. Invítalo. Hagamos equipo, uno los trae, nosotros les hablamos, hagamos equipo. Pero no hay excusa. Hacer discípulos. Entonces, no solo contarlos, no. Te tienes que relacionar con ellos. Tienes que ayudarles. Ay, no, yo no tengo tiempo, apenas tengo tiempo. Y empezamos. Y entonces las iglesias están como están. Y todavía están orando, ¿qué hacemos, Dios? ¿Qué hacemos? Pues ahí está. Ahí está, ¿qué hacer? Una vez en Campeche, estaba sirviendo al Señor en Campeche. ¿Alguien del sureste aquí? Campechanos, alguien de Mérida o algo. Dicen que prohibieron las serenatas en Mérida. ¿Sí sabía? Porque la última vez llegaron serenata, se asomó la novia y le ganó el peso, pues. Los que tengan oídos para oír, que oigan. Un chiste cruel. Pero estuve en Campeche y terminé de predicar y se me acercó una hermana y me dice, ¿usted hace el evangelio tan complicado? ¿Usted hace tan difícil el ser cristiano? Así me dijo a quemarropa. Usted hace tan difícil el ser cristiano. O sea, es imposible ser cristiano como usted. Y yo le dije, ¿por qué? Fíjese, yo empecé diciendo, yo no le hablo a perfectos, yo no le hablo a personas que no pecan, yo no le hablo a personas que no tienen metas personales, yo no hablo a personas que tienen ya todo perfectamente en orden, pero sí que tiene una máxima: hacer la voluntad de Dios por sobre todas las cosas. Y la voluntad de Dios es que hagamos discípulos. Y yo sé que a algunos nos cuestan más que a otros, yo lo entiendo. Pero eso no quiere decir que estamos absueltos de hacerlos. Eso quiere decir que es nuestro ideal y debemos de luchar por nuestro ideal. Porque es lo que Jesús nos encomendó. Ir a hacer, yo voy, yo les ayudo,
Yo hago algo intencional para que la gente llegue a ser discípulo, les ayudo a consolidar, los ayudo a discipular. Yo eso no lo dejo simplemente a un líder, eso lo dejo a un pastor, porque el llamado también es para mí, la encomienda también es para mí, la encomienda es para cada discípulo de Cristo. Yo hago algo intencional para hacerlo. Ir y hacer discípulos, porque esa es nuestra identidad verdadera. No solo somos cristianos que creen en Cristo, deberíamos ser discípulos que hacen lo que Cristo nos pide que hagamos. Nos debemos de multiplicar en sí. Escuche, la única manera de que se van a poder ganar ciudades para Cristo, familias para Cristo, naciones para Cristo, es que hagamos discípulos. No hay otra manera. No hay forma de hacerlo de otra manera. Y por eso Jesús le dice, id y hacer discípulos a todas las... Porque la única manera de ganar naciones para Cristo es haciendo discípulos cada uno de nosotros. Dios, ¿qué quieres para nuestra iglesia en el 2015? Quiero que vayan y hagan discípulos. Quiero que se paren, que hagan algo intencional, cada uno de ustedes. Quiero que se empiecen a relacionar con gente para hacer. Quiero que inviten. Quiero que consoliden, quiero que discipulen, porque quiero que hagan discípulos. Eso es, como iglesia, lo que queremos lograr. Tenemos una indicación clara. Ir y hacer discípulos. Y no hay mejor meta en este año que la que se establece en la voluntad de Dios. Te repito esa para tu face. No hay mejor meta que la que se establece en la voluntad de Dios. Así que quiero invitarte a hacer algo, a que te pongas una meta este año. A la iglesia, mira, si tú estás aquí por primera vez y tú no eres miembro, no hay ningún problema. Tú escoges lo que te edifica de aquí, no hay ningún problema, medítalo. Claramente estás escuchando lo que predicamos en el SC. Eso es lo que predicamos, estás escuchando nuestras metas, nuestras razones de existir. A todos los miembros, les voy a pedir que se pongan esta meta para el 2015. No les puedo forzar. No es mi estilo, ni es como se debe hacer. Les quiero animar a que oren a Dios, y creo que la Biblia es clara. Y si todos nosotros como miembros tenemos como meta hacer lo que Dios dice y seguir la palabra de Dios para hacerlo, yo les pido que consideren estas metas, por favor. Son 3 muy sencillas. Número 1, quiero que te propongas ganar por lo menos 5 personas para Cristo en el año. 5 personas para Cristo, 5 para el 2015. 5, sí, por lo menos. Hay personas como mamá que dicen 5 no es nada, 5 en el mes. ¿Ah? 5 ahorita salgo, no, en el año. Que te ganes 5 personas para Cristo en el año. En el año, todo el año. Y estamos iniciando, tienes todo el año. No lo dejes para el 28 de diciembre del 2015. Y apúntalo ahí, y óralo, 5 personas. Y vas poniendo ahí palomita, ya llevo 1, 2, así. Y ¿sabes qué? Dios te va a dar más si realmente lo haces. Para que apúntalo, óralo y dile, Señor, ya voy a empezar. Ponte como meta 5 personas para Cristo. Número 2, ponte como meta que por lo menos 3 personas o a 3 personas las puedas consolidar y discipular. Déjame explicarte. Hacer discípulos es un proceso. Y es un proceso de relacionarse con la gente que está aceptando al Señor. De poderles ayudar en sus primeros pasos. De poderles ayudar en su restauración. De poderles enseñar lo poco o lo mucho que tú sepas. Es reunirte con ellos, es hablar con ellos. Es irte a comer un menudito con ellos, ¿verdad, mi hermano Donati? Y empezarles a enseñar lo que tú sabes, poquito, mucho. Que puedan hablarte, oye, tengo un problema, yo voy a orar por ti. Muchas iglesias están esperando ahí que el pastor haga todo y el pastor se les muere joven. Yo no. Porque al fin y al cabo, todos fuimos llamados a ser y a ser discípulos. Así que por lo menos 3, tú digas, yo voy a hacer relación con 3 nuevos creyentes y ellos van a poder contar conmigo y yo les voy a ayudar a crecer en la fe y yo voy a estar con ellos y yo les voy a echar el hombro, yo voy a estar con ellos. 3, no 10, no 15, no 20, no 100, 3. Quiero que formes 3 amistades, 3 relaciones para que les ayudes a caminar como Cristo te enseñó a caminar a ti. 3. Y tercer punto. Por lo menos 3 personas que al final de año
tú puedas ver firmes en la fe y sirviendo al Señor. Ponemos 3 personas que por lo que tú hiciste, por tu discipulado, puedas ver firmes en la fe y sirviendo al Señor, que digas, mira. Porque mira hermano, mira hermana, todo se resume a esto. Usted puede decir, no, si yo he ido a alguna iglesia cristiana, no, si yo sé Biblia, no, si yo tengo mi religión, si yo... No importa qué religión tenga, si es nuevo, no importa que usted está viniendo a la iglesia del Señor por tiempo. Usted puede decir, no, si yo ya pasé por en esto creemos 1, 25 y 33. En esto, escucha, en esto se resume todo. ¿Dónde están tus discípulos? ¿Dónde están tus discípulos? Si usted dice, bueno, tiene muy buena meta para el 2015, porque en eso se resume todo. ¿Dónde están tus discípulos? ¿Sabe lo que ocurriría si cada uno de los miembros del LSC? Nosotros sacamos estadísticas muy conservadoras, no contamos niños, no contamos muchas veces adolescentes en la estadística. Claro que tenemos programas especiales para niños, una estructura muy bonita para adolescentes, pero digo en estadística. Y por estadística conservadora, sin contar todo esto, en los 2 campus tenemos 250 personas. Estadística conservadora, sin contar niños, adolescentes, solo adultos. ¿Sabe qué? Escuche, ¿sabe qué ocurriría si los 250 que somos llevaran a conversión a 5 personas, les ayudaran a conocer el camino del Señor? ¿Sabe qué pasaría? Habría 1000 conversiones para el final del 2015. 1000. ¿Sabe qué ocurriría si los 250 ponían como su meta y dijeran, yo voy a ver que por lo menos 3 personas que yo me interese por ellos se afirmen en la fe y sirvan al Señor? 750 personas al final del 2015 estarían firmes en la fe y sirviendo al Señor. 750. Solo si cada uno de nosotros se dedicara a ganar solo 5 personas y discipular y consolidar a 3 personas. ¿Sabes lo que ocurriría? Nuestra iglesia se revolucionaría. San Antonio se revolucionaría. Tu vida y tu familia se revolucionaría. ¿Por qué? Porque no implica números. Implica gente anhelando vivir para hacer la voluntad de Dios. Imagínate que toda tu familia, tus vecinos, tu gente del trabajo, empiezan a vivir con una meta: hacer la voluntad de Dios. Pero empieza por ti. Yo te voy a pedir que pongas esa meta en tu corazón y en tu lista, en tu oración. Yo le dije a todos nuestros miembros y a todos los que nos honran con su visita, ustedes van a saber lo que Dios nos indicó. ¿Y sabe qué? Jesús nos diría, ¿y por qué oran y ayunan tanto y reprenden si ya les dije lo que tienen que hacer? Háganlo. ¿Dónde están tus discípulos? ¿Dónde están? Pero es que ya aprendí. ¿Dónde están tus discípulos? Es que ya me sé esto. ¿Dónde están tus discípulos? ¿Dónde están tus discípulos? Ahora, es muy diferente decir, ya entendía cómo le voy a hacer. La próxima semana te voy a decir cómo le vamos a hacer. Porque normalmente las predicaciones de visión son muy emotivas. No, ya, ahora sí nos dieron por donde sea, mano. Necesito un discípulo. Y entonces se van motivados, pero no se les dice cómo. La próxima semana vamos a hablar del cómo. La próxima semana vas a venir y decir, así es como le vamos a hacer. Porque no solamente tenemos una encomienda de darte visión, sino de decirte cómo llevarla a cabo. Y va a ser grandioso lo que Dios nos ha permitido aprender, cómo llevar a cabo lo que Él nos está encomendando. Hacer discípulos. Va a ser precioso. Así que la próxima semana te invito a no faltar y conocer cómo vamos a llevar a cabo lo que Dios nos dijo. Ir y hacer discípulos. Nunca olvides, ya tenemos voluntad revelada de Dios. Vayamos y hagamos discípulos. Vamos a orar. Señor, aquí estamos delante de ti, cada corazón y cada vida. Hemos ya pedido por nuestras necesidades. Hemos pedido, Señor, por lo que nos hace falta. Hemos puesto nuestras metas personales delante de ti, pero hoy
tenemos una actitud de obediencia y expectativa por tu palabra, por tu voluntad. Y no tenemos que escarbar mucho. Quieres que hagamos discípulos. Ayúdanos. Ayúdanos a todos a ser y a ser discípulos. Yo bendigo a cada uno de mis hermanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, mis hermanos, que Dios les bendiga.